Ya había terminado el video anterior cuando la caja misteriosa superó a Final Space. Vale vergamo la vida. Buena cabros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí su amigo, el analista no objetivo, trayéndoles un nuevo video. Hoy hablaremos de lo mejor y lo peor de Final Space. Pero antes de comenzar, si quieren entrar en contexto con la serie y saber de qué trata la misma, arriba encontrarán una tarjeta que los llevará a mi resumen de Final Space. Pero obvio, si se pasan para allá, luego vuelvan a ver qué fue lo mejor. Ahora sí, cabros, avancemos a lo que realmente quieren ver. Lo mejor de Final Space fue... En realidad, esto es fácil, cabros. Final Space tuvo muchos momentos épicos. Por ejemplo, la muerte de Avocado, que a todos nos hizo llorar. O también ese desesperanzador final de la temporada, con Gary a la deriva y todos los personajes muriendo. Pero realmente lo mejor de Final Space fue el encuentro entre Gary y su padre. La forma de narrarlo, la emocionalidad que le daban al momento, la epicidad de su final, todo fue hermoso, cabros. Ver cómo al comienzo era todo felicidad y ambos iban a cerrar la brecha juntos, para luego ver al padre de Gary encerrar a su hijo y no permitirle acompañarlo, ya que éste sabía que sería una misión suicida. También ver cómo Gary le lloraba pidiéndole que lo dejara acompañarlo fue hermosamente triste, cabros. Y para luego la cereza sobre el pastel con esa conversación final, en la que el papá de Gary le dice a su hijo que tiene que cumplir su misión en su época, para luego decir: "Oh, cabros, miren, les mostraré esta parte así en video, ya que no hay palabras para expresarlo de mejor forma que viéndolo ustedes mismos. Espero que el copyright no me mate. Malditación. Vamos allá. Prométeme algo, hijo. Salva la Tierra. Tienes razón. Universo suena mucho mejor. ¿Y si no puedo hacerlo? Haz tu mejor esfuerzo. ¿Y si mi mejor esfuerzo no es suficiente? Es suficiente para mí. Realmente eso fue hermoso, cabros. Honestamente, yo vi esta serie hace poco más de un año y justo en ese momento estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Realmente no sabía qué hacer y sentía que todo lo que podía hacer iba a salir mal. Pero justo por obra divina, digamos, llegué a este capítulo y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Las palabras de Gary me hicieron sentir identificado. Mi mayor esfuerzo no sería suficiente. Pero las palabras del padre de Gary, diciéndole que sería suficiente para él, me hicieron sentirme esperanzado. Y me ayudaron a mí como analista a tomar la decisión que debía tomar. Y por eso, cabros, este momento fue lo mejor de Final Space. Lo peor de Final Space fue... en realidad, cabros, no hay nada tan malo como para decirse lo peor de Final Space. Sería exagerar mucho, honestamente, ya que esta serie, aunque no es perfecta, está muy bien hecha. Así que, esta respuesta que les daré será súper no objetiva, cabros. Pero lo peor de Final Space, para mí, fue la forma en cómo Gary trataba a Kevin. La verdad, desde el comienzo encontraba que era súper injusto. Y sé que es parte de la comedia de la serie y todo eso.
pero aún así Gary lo trataba muy mal, y aunque me hacía reír, no lo niego, sí era innecesario. Pero para que vean que la serie es muy buena, cabros. El peor personaje de Final Space fue... cabros! Esto está súper complicado. Todos los personajes importantes tienen algo interesante. Por ejemplo, Hugh, siendo una inteligencia artificial que de a poco le agarra cariño al protagonista. El señor comandante, que realmente fue un muy buen villano, cabros, con una razón muy interesante, ya que al final de cuentas, él solo quería sobrevivir. Queen, la waifu, que era mucho más hábil e inteligente que la mayoría de los demás protagonistas. Así que, irónicamente, el peor personaje de Final Space fue Kevin, pero nuevamente no porque fuera un mal personaje. En realidad tenía varios momentos divertidos y realmente épicos, pero lamentablemente, como fue un gag cómico la mayoría de la temporada, no se le podía tomar en serio. Así que bueno. El mejor personaje de Final Space fue... En realidad, cabros, acá nuevamente es simple, o al menos eso siento yo. Pues, aunque Avocato fue el puto amo sacrificándose por Pequeño Cato, y a Pequeño Cato todos le tuvimos cariño, los mejores personajes de Final Space fueron Gary y su padre. Gary porque tuvo un desarrollo hermoso durante toda la temporada, con momentos épicos y divertidos, como por ejemplo los mensajes de vídeo que le dedicaba a Queen diariamente, y también su complejo de inferioridad y luego aceptándolo y queriendo superarse. Y bueno, el papá de Gary fue el puto amo al decir las palabras que Gary más necesitaba oír. Así que por eso ellos fueron los mejores. ¡Ey! Pero analista, se supone que es el mejor personaje, no los mejores. Oh, tienes razón, amigo. No, pues entonces Gary porque tuvo mejor desarrollo. Pero aún así, su papá fue el puto amo. Para concluir, cabros, la serie Final Space fue hermosa. Estuvo llena de momentos épicos y memorables. Y honestamente, no tengo palabras para agradecerle a esta serie. Como dije anteriormente, el momento de Gary y su padre me llegó al alma a mí como analista. Y me ayudó a tomar decisiones importantes en mi vida. Así que muchas gracias, Final Space. Muchas gracias por saber darnos esperanza y una razón para seguir. Y también, cabros, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de esta hermosa serie. Yo soy el analista no objetivo y les recuerdo, siempre hagan su mejor esfuerzo. Y si no es suficiente, no se preocupen, cabros, es suficiente para mí y para todos los que los aman. Nos vemos. ¡Hey, cabros! Si se quedaron hasta aquí es porque realmente les gustó mi video de Final Space. Así que los invito a darle like, comentar, suscribirse y compartir. Y también, a su izquierda aparecerá un botón para que se suscriban al canal. Y a su derecha, un botón para ir al video de Final Space temporada 2 cuando salga. Y si no ha salido todavía, para ir al más actual del canal. También arribita podrán ver el video resumen de la temporada 1. Y ahora sí, cabros, cuídense.